Tenemos dos cuerpos enlazados a través de una cuerda. El cuerpo M1 tiene una masa de 4 kilogramos y el cuerpo 2 tiene una masa de 1 kilogramo. Hay coeficiente de rozamiento tanto en el plano inclinado, que forma 30 grados con la horizontal, como en el plano horizontal. Tenemos que calcular la aceleración de los dos bloques y la tensión en la cuerda. El primer paso, como siempre, es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Si estos dos cuerpos se mueven, M1 lo que va a hacer es descender por el plano inclinado, M2 se mueve hacia la izquierda. Este es el sentido de movimiento que vamos a suponer, ya que M1 es lo suficientemente grande con respecto a M2 para que ocurra esto. Sobre M1 tenemos el peso vertical hacia abajo. Como M1 se apoya sobre el plano inclinado, sobre él aparece una fuerza que llamamos normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo. La tensión en la cuerda tira del cuerpo M1 hacia atrás, porque si no existiese la cuerda, este cuerpo bajaría libremente, más deprisa. Luego T se opone al movimiento de M1 sobre el plano inclinado. En contra del movimiento, también la fuerza de rozamiento sobre M1 que vamos a llamar FR1. El sistema de ejes lo cogemos de forma que el eje X sea paralelo al plano inclinado e Y es perpendicular al eje OX y también al plano inclinado. El ángulo que forma el peso con la perpendicular al plano inclinado, que es el eje OY, este ángulo es de 30 grados. Coincide con el ángulo del plano inclinado. Esto lo explico con más detalle en el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla. Como vemos, todas las fuerzas coinciden con los ejes, excepto el peso. Entonces lo que hacemos es proyectarlo sobre los ejes, es decir, calcular sus componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. Trazamos una paralela al eje OX por el extremo del vector hasta que corte al eje OY. Esta componente es P1Y. Ahora trazamos una paralela por el extremo del vector al eje OY hasta que corte al X en este punto. Esta componente entonces es P1X. El efecto de P1X y P1Y es el mismo que el de P1. Para calcular P1X y P1Y en función de P1 aplicamos trigonometría a este triángulo rectángulo. El seno de este ángulo se escribe como el cateto opuesto, que es P1X, dividido entre la hipotenusa, que es P1. Despejando P1X, el coseno de este ángulo se escribe como el cateto contiguo, P1Y, dividido entre la hipotenusa, P1. Despejamos P1Y. Sobre este cuerpo ya no actúan más fuerzas. Ahora vamos a dibujar las que actúan sobre M2. El peso vertical y hacia abajo. Al estar apoyado sobre otro cuerpo, que en este caso es un plano horizontal, sobre él aparece una fuerza que llamamos normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo. En este caso, perpendicular a la horizontal. La tensión de la cuerda tira de M2 hacia la izquierda. Si no existiese esta, M2 no podría desplazarse. Así que la tensión es favorable al movimiento de M2. Esta tensión y esta otra son iguales, porque los cuerpos están unidos por un mismo trozo de cuerda, y entonces en ella, en todos los puntos, la tensión es la misma. La última fuerza que actúa sobre M2 es la fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento de M2 hacia la izquierda, luego apuntará hacia la derecha. Para M2 el sistema de ejes es este que aparece aquí. Este será el eje X, paralelo al plano, y el eje Y perpendicular. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton al cuerpo 1 y al 2. Empezamos por el 1 y lo vamos a hacer en primer lugar al eje OX. Este sumatorio de fuerzas se lee como suma de fuerzas favorables al movimiento menos las fuerzas en contra del movimiento. Favorables al movimiento solo tenemos P1X. En contra FR1, la fuerza de rozamiento, y la tensión. Igual a la masa del cuerpo, que es M1 por la aceleración. P1X es P1 por el seno de 30 y P1 es M1 por G. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Esto es por definición. Menos la tensión igual a M1 por A. Como tenemos tres incógnitas T, A y N1, lo que voy a hacer es aplicarle la segunda ley de Newton a este cuerpo en el eje OY para poder calcular la normal. M1 sobre el eje OY no se mueve en esta dirección, no vuela ni tampoco atraviesa el plano hacia abajo. Luego la aceleración en esta dirección es cero. Como no hay movimiento sobre el eje OY, podemos considerar que las fuerzas positivas apuntan hacia arriba y las negativas hacia abajo. Entonces, fuerzas positivas, N1, menos fuerzas negativas, P1Y, igual a la masa del cuerpo por la aceleración que tiene en esta dirección, que es cero. Luego cero. Y esto implica que N1 es igual a P1Y. Si eso ocurre, estas dos fuerzas, como son iguales, tienen el mismo módulo, pero sentido contrario, se anulan.
P1i ya vimos que es P1 por el coseno de 30 y P1 M1 por G. En esta ecuación, donde pone N1, vamos a escribir esta expresión, obteniendo esta ecuación. Esta va a ser una de las dos que vamos a necesitar para resolver el problema. La otra la vamos a obtener al aplicar la segunda ley de Newton al cuerpo M2. Es que si nos fijamos aquí hay dos incógnitas, T y A, de modo que necesitamos otra ecuación para resolver este sistema. Como antes, primero le aplicamos la segunda ley de Newton al eje OX, entonces, ¿cuáles son las fuerzas favorables al movimiento? La tensión solo. En contra, la fuerza de rozamiento 2, igual a la masa del cuerpo por su aceleración. La aceleración de estos dos cuerpos es la misma, o sea, uno no puede ir más deprisa que el otro. Pues si, por ejemplo, M2 fuese más deprisa que M1, la cuerda se iría arrugando. O si M1 fuese más deprisa que M2, la cuerda se iría estirando. Como siempre, podemos escribir la fuerza de rozamiento como el coeficiente de rozamiento por la normal. Aplicamos la segunda ley de Newton ahora al eje OY para poder calcular la normal. Fuerzas positivas, N2, porque apunta hacia arriba. Menos fuerzas negativas, P2, igual a la masa del cuerpo M2 por la aceleración que tiene en esta dirección, la del eje OY. Como antes, en esta dirección no hay aceleración. El cuerpo no vuela ni atraviesa el plano hacia abajo. Es cero, así que sería M2 por 0, es decir, 0. Por lo tanto, si despejamos N2, es igual a P2, M2 por la gravedad. Y ahora este valor lo introducimos aquí. De modo que esta ecuación nos queda escrita de esta forma. Y esta es la segunda ecuación, junto con la primera, que nos permite resolver el problema. Este es el sistema y la forma más sencilla de resolverlo es por reducción, sumando ambas ecuaciones. Esta simplemente la he reescrito de otro modo, poniendo la tensión aquí a la derecha para que veamos que menos t más t se cancelan. Sumamos término a término. M1 por G por el seno de 30 menos el coeficiente de rozamiento por M1 por G por el coseno de 30 menos, porque estamos sumando, más menos el coeficiente de rozamiento M2 por G, más t y menos t se anulan, igual a M1 por A más M2 por A, y lo que hago es sacar A factor común. Puedo despejar A, M1 más M2 pasa dividiendo a la izquierda, y sustituyendo los valores numéricos, se obtiene A igual a 3,05 aproximadamente metros por segundo al cuadrado. Y ahora cogemos esta ecuación, podríamos utilizar la otra, pero aquí hay menos cálculo, y despejamos el valor de t una vez que conocemos A. El cálculo da aproximadamente 4,03 newtons.